Hola, vamos a empezar a seguir con la siguiente sesión en la que vamos a empezar el tema 2. Bueno, como he reciclado una grabación previa en la que estaba el mismo contenido, puede que aparezca de vez en cuando en alguna ocasión la denominación de tema 1, pero vamos, estamos en el tema 2 de este curso que dedicamos al proceso a través del cual los humanos nos hacemos humanos convirtiéndonos en seres sociales y contribuyendo a construir las estructuras sociales y los procesos de integración social que veremos en los siguientes temas. Veamos, por tanto, este tema 2, lo llamamos nuestra naturaleza social. También lo podríamos llamar la construcción social de la normalidad. ¿Por qué? Porque es el proceso a través del cual nos convertimos en personas más o menos homogéneas, parecidas a todas las de nuestro entorno. Estrechamente relacionadas entre sí, interconectadas. Una primera parte la dedicamos a la cultura, lo que yo llamo el chip societario, el equivalente al sistema operativo de los ordenadores, ¿no? Que les permite comunicarse con cualquier software, con cualquier software que forme parte de ese mismo sistema operativo, lógicamente. Y el proceso de socialización, el proceso a través del cual, en realidad, se nos instala ese sistema operativo en nuestra mente, construyendo nuestra personalidad, haciéndonos en suma humanos. Y en otra sesión abordaremos una derivada de todo esto, que es el control social, la desviación y el delito. Si necesitamos un chip, un sistema operativo que nos adapte, que nos permita comunicarnos con programas similares, con personas similares que comparten ese sistema operativo, la consecuencia que tiene es digamos, las limitaciones que ese proceso pone para que nos salgamos de aquello que está previsto por el sistema, que está programado. Es decir, la cultura, el proceso de socialización implica implantar, como veremos en nuestra mente, un sistema de control social, que no siempre es eficaz y por eso se producen desviaciones de ese proceso, que es a lo que dedicaremos la tercera parte de este primer tema, que son las bases de la interacción social, que es lo que fundamenta o posibilita las relaciones sociales. Bien, esta primera parte, decía, la llamamos naturaleza, cultura y sociedad, o el chip societario, como diría yo. ¿Por qué esa importancia de la cultura? Bien, pues porque en realidad decíamos que la sociología se ocupa de sociedades, de las sociedades humanas, no de la sociedad. Bien, pues a las sociedades humanas las podemos definir como conjuntos de personas que interactúan en un espacio determinado y que comparten una misma cultura, o un conjunto de rasgos culturales básicos, por lo menos. Eso es lo que caracteriza a las sociedades humanas, el hecho de compartir una misma cultura. Por tanto, no existe, hay que insistir, una sociedad humana. Hoy por hoy, al menos, hay quien cree ese sueño kantiano de la
de la sociedad universal, o el de Agustín de Hipona, de la ciudad de Dios, ese sueño de toda la humanidad unida, o el que tiene el Islam con la Umma, es bastante improbable. ¿Por qué? Porque generamos diversas formas de hacer las cosas y por eso culturas diversas. No todos los seres humanos hoy compartimos una misma cultura y es improbable que la compartamos nunca. Bien, en este sentido, por tanto, el concepto de sociedad es un concepto operativo que utilizamos para el análisis de sociedades concretas, de realidades concretas, y que se puede manejar a escalas muy distintas, desde lo local o incluso a escalas más reducidas. Tenemos sociedades, la mafia es una sociedad o una organización mafiosa, es una sociedad que comparte una cultura, unos códigos y no tiene una estructura territorial determinada. Bien, pero podemos hablar a nivel local, decía, la sociedad pacense. Decimos a veces, hay quien describe la sociedad pacense, es una sociedad marcada por la frontera, por el regadío, por el tal. Bien, a nivel regional hay una sociedad extremeña, hay una sociedad española a nivel nacional, agrupaciones supranacionales, hablamos de la sociedad europea, se debate en estos tiempos de emergencia de los populismos, de la extrema derecha, en países de Europa Central, la extrema izquierda en otros países, pero en esos términos populistas, todos ellos coincidiendo en que quieren acabar con la idea de Europa, con el modelo que conocemos de sociedad europea. O hay formaciones históricas a las que calificamos también como una sociedad, la sociedad capitalista, o Occidente como sociedad, el Islam. Bien, veremos que eso en realidad, más adelante, se corresponde justamente pues, con culturas. El concepto de cultura tiene un problema, como muchos con los que nos vamos a encontrar en sociología, en las ciencias sociales, y es que la acepción, digamos, vulgar, digamos, popular, en el lenguaje cotidiano, no siempre coincide con la acepción científica del término en ciencias sociales. En este sentido, la cultura tiene dos acepciones claramente diferenciadas. La primera es en la que pensáis automáticamente, cuando nos acercamos inicialmente a la sociología, nos choca un poco, que es el concepto, digamos, humanístico literario, es decir, ese acúmulo de cultura que uno puede hacer. La RAE lo define como el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Bueno, es muy discutible que esa sea una buena definición de esa, aunque se acerca a esa cultura humanística. La RAE no siempre acierta en sus definiciones, obviamente, no solo por temas de género, sino por otros muchos temas, porque pensar que solo quien acumula conocimientos puede tener un juicio crítico, una capacidad de juicio crítico, es muy discutible, es cuando menos muy discutible. En cualquier caso, expresa bien esa idea de que es un concepto cuantitativista, que hace referencia a que tenemos más o menos cultura, y a la vez evaluativo, porque esa idea de que con muchos conocimientos uno tiene más juicio crítico, pues se vincula con un concepto que en ciencias de la información precisamente ha tenido mucha influencia en la segunda mitad del siglo XX, que es el contraste entre la alta cultura, la high cult, y la pop cult, entre esa cultura de la ópera, del teatro, y la cultura popular, de la música popular, de los bailes populares, de las fiestas populares, etcétera. Es un debate distinto. Bien, pues está ese concepto humanístico literario que no nos interesa aquí. La sociología también se ocupa de ese aspecto. Hay una sociología de la cultura humanístico-literaria, digamos. Pero el concepto sociológico, antropológico de cultura, la acepción tiene un sentido muy distinto. Es el conjunto de valores, creencias, normas de comportamiento y objetos materiales que expresan el modo de vida de una sociedad. Eso es la cultura, el concepto sociológico y antropológico, compartido con antropología,
de cultura. Es, por tanto, un concepto analítico que nos sirve, que utilizamos para analizar sociedades concretas, culturas concretas, diversas, etc. Bien, ¿qué es la cultura? Pues es un producto de la evolución, un producto más de la evolución, como las alas de los pájaros o las flores o nuestras dos orejas. Es un producto de la evolución. Spencer, uno de los padres de la sociología, que fue a la vez uno de los padres de la teoría de la evolución, la publicó un poquito antes que Darwin. Tuvo bastante conexión con él. Spencer hablaba del salto que supuso de la evolución orgánica a la evolución supraorgánica, que es la cultura. Ese salto lo hizo la especie humana. Bien, en ese sentido, la especie humana se caracteriza por la capacidad de superar los instintos. Los animales tienen ese sistema operativo del que hablaba, vienen con él puesto, nacen con él, está en el ADN. No sabemos, todavía no hemos aclarado cómo protocolos o formas de hacer las cosas, cómo se inscriben en el ADN. Sabemos que hay mucha información escrita, pero todavía no tenemos claro cómo comportamientos están escritos en el ADN o se pueden describir. Pero el caso es que los animales los tienen. Sabemos que tienen una serie, un repertorio de posibilidades de acción y de comportamiento con lo que vienen ya. En el caso de los humanos, eso, si lo tuvimos alguna vez, lo hemos perdido. Podemos tener instinto, eso de los instintos. Hay quien dice que el sentido común se relaciona con los instintos. No. Lo que hemos construido en ese proceso evolutivo en el que se perdieron esos chips, los seres humanos construyeron la cultura. Es decir, un conjunto de protocolos y de procesos que se pueden transmitir de unos a otros humanos. Y eso permite la acumulación. O sea, un humano no solo transmite, sino que nuevas cosas que descubre las puede añadir a ese paquete, a ese sistema operativo, igual que los sistemas operativos, pues vemos que continuamente están actualizándose, el Windows o el Android. De eso están a veces de forma agobiante, tanto que llenan pues eso ocurre con la cultura. Ese proceso evolutivo no solo se transmite, sino que va añadiéndose cosas nuevas. Bien, un elemento importante de ese significado de la cultura es que, como decimos, es producto de la evolución, pues a veces tendemos a pensar que es algo natural. Natural en el sentido de que, bueno, la forma de hacer las cosas que tenemos en nuestra cultura, pues nos resultan naturales. Sin embargo, no hay ningún rasgo cultural que sea natural. ¿Qué significa esto? Pues que las formas de hacer las cosas son potencialmente infinitas. Las variaciones posibles son enormes y, de hecho, las variaciones que encontramos para casi todos los hechos, desde cómo comer, cómo reproducirnos, cómo relacionarnos, cómo enterrar a los muertos o no enterrarlos, las variaciones que hemos heredado son enormes. Bien, decía por tanto que la cultura es un fruto de la evolución de la especie, es un repertorio que nos transmitimos de formas de hacer las cosas y de entender el mundo y que guía nuestras acciones y conforma nuestra personalidad. Bien, la cultura tiene un conjunto de componentes y aquí vemos la gran diferencia respecto a ese concepto humanístico de cultura, en el que pues solo pensamos en libros, en obras de arte, etc. Los componentes de la cultura como concepto sociológico son mucho más amplios. Hay unos componentes materiales y unos componentes no materiales que se influyen mutuamente. Por ejemplo, el medio ambiente en el que vivimos pues puede determinar determinadas ciertas normas sociales o viceversa. O ciertas normas sociales pueden determinar la tecnología. Por ejemplo, cuando empezó a desarrollarse la investigación con células madre, durante pues casi una década
se bloqueó el desarrollo tecnológico en ese ámbito médico en los Estados Unidos porque los presidentes de esa época, pues los padre e hijo, por razones religiosas, impidieron el desarrollo de la investigación en células madre, como ocurría en otros países también por razones religiosas. Eso ya se superó hace 2 décadas. Bien, pero por tanto, esos elementos de la cultura pueden influir mutuamente. Esos componentes materiales son el medio ambiente humano como construcción social, la tecnología y la producción. Y los no materiales son los símbolos, el lenguaje, los valores y creencias y las normas sociales. Vamos a recorrerlos un poco más despacio. Bien, la cultura material. Cuando hablamos de cultura material y hablamos, el primer elemento fundamental es el medio ambiente. Pero hablamos de medio ambiente como construcción social. Es decir, el medio ambiente que el ser humano ha construido. Por supuesto que el entorno natural es importante y determina las formas culturales, porque las formas en que nos hemos adaptado a ese entorno natural han generado precisamente la variabilidad cultural, pero no es un componente de la cultura, lógicamente. El que estemos en un territorio desértico o, por el contrario, haya surgido una sociedad humana en una selva, no es parte de esa cultura. Impacta en la cultura, como veremos. Pero sí que forma parte de esa cultura ese medio ambiente transformado. En realidad, la mayor parte del territorio habitado por los seres humanos en el planeta Tierra hoy, en realidad es construido socialmente, no es natural. Apenas queda espacio natural en el planeta, en realidad. En esas zonas deshabitadas. Nuestro entorno son campos de cultivo, bosques que son el resultado de la acción humana. Cuando llamar a la dehesa bosque mediterráneo es un poco ridículo porque de bosque no tiene nada. La dehesa es un cultivo, un sistema de cultivo que tiene más de 1000 años, en el que se seleccionan unas especies que pueden vivir y otras no, y se cuidan y se utiliza un sistema de pastoreo en relación con esas especies, etcétera. Es decir, es un producto netamente humano, es un producto cultural, es una parte de la cultura. Bien, pues ese medio ambiente como construcción social es, por una parte, ese entorno social natural, modificado por la acción del hombre, campos de cultivo, bosques, lo que llamamos bosques, etcétera, y el entorno artificial, las ciudades, el espacio en el que vivimos, que también forma parte de la cultura y nos determina. Bien, se decía que ese medio ambiente, al determinar adaptaciones culturales, pues es base de la variabilidad cultural y está en la base de muchas normas y de muchas costumbres sociales. Bien, el segundo elemento material importante es la tecnología. Tecnología es el conjunto de conocimientos que tenemos, aplicables y aplicados, de los que dispone una sociedad para asegurar su supervivencia. Eso es la tecnología. Es importante esta idea de que es lo que una sociedad dispone para asegurar su supervivencia. ¿Por qué? Porque lo que la tecnología expresa también es estilos de adaptación frente al medio natural que han tenido las sociedades. Adaptación-rebelión. Patrick Geddes, uno de los primeros grandes sociólogos, un escocés, decía que el hombre, el ser humano, tiene una capacidad de adaptación a ese entorno en el que le toca vivir, pero a la vez tiene un impulso de rebelión contra el mismo. Lo transforma, tiende a transformarlo, no se conforma con ese entorno en el que le toca vivir. Bien, pues, pero eso lo puede hacer de forma distinta y lo puede hacer en función de necesidades también. Es evidente que la gran transformación que fue el Neolítico seguramente fue fundamental en el marco de unos cambios ambientales que presionaron sobre la población y que para sobrevivir tuvieron que desarrollar la agricultura, la ganadería, etcétera, empezando en ese gradiente
del Tigris y el Éufrates y que se fue extendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos todavía sociedades que viven en la edad de piedra. En la Amazonía, en algunas, pues prácticamente solo hay, pero algunas zonas de Australia, en algunas. ¿Significa que esas sociedades no han sido capaces de evolucionar? No, significa que esas sociedades no han necesitado evolucionar, no han necesitado más tecnología, desarrollar nueva tecnología, porque su entorno natural nunca les ha limitado su capacidad vital. Han tenido alimentos y recursos suficientes para sobrevivir. Paradójicamente, son las dificultades, es la escasez, la necesidad de adaptarse a una carencia lo que nos impulsa a desarrollar una tecnología que supere esa carencia. Y eso es importante porque durante al menos un siglo y medio hemos asimilado en la tecnología a desarrollo en el sentido de menos a más, de peor a mejor, etcétera. Es decir, hemos asimilado la idea de mucha tecnología a mejor como sociedad o como seres humanos y no es esa la cuestión. Simplemente las distintas sociedades tienen un nivel tecnológico en función de sus necesidades. Además, cada sociedad adapta, selecciona su tecnología en función de sus posibilidades, de sus necesidades, etcétera, con una particularidad. A lo mejor, ¿por qué algunas sociedades, además de no necesitarlo, optaron? El problema de la tecnología es que con la tecnología siempre resolvemos limitaciones o problemas. Pero la tecnología, en la medida que nunca es perfecta, termina generando lo que llamamos efectos indeseados, efectos indirectos, es decir, generando nuevos problemas. Con lo cual hay que desarrollar nueva tecnología para resolver esos problemas, con lo cual, etcétera, etcétera. Y se entra en un ciclo ya inacabable. Bien, el tercer elemento de la cultura material que nos interesa es los propios productos que consumimos, pero digamos a todo lo largo del proceso. Tanto el modo de producción forma parte de la cultura, qué relaciones laborales tenemos, qué relaciones de propiedad de los medios, cómo nos organizamos para producir, como la propia producción en sí. Los bienes que satisfacen las necesidades de la sociedad tienen una carga simbólica importante, expresan valores y normas sociales. Esa botella de Coca-Cola, esas marcas, esos logotipos, expresan mucho, tienen mucha carga. He visto sus anuncios de BMW. ¿Te gusta conducir? ¿De qué están hablando? ¿De conducir coches o de conducir personas? Está diciendo, tú eres un líder, te gusta conducir. Tú tienes que montarte sobre un BMW, el coche de los líderes. Bien, si hay un símbolo icónico con carga cultural, como eso sabemos, es el de la Coca-Cola, con todo lo que ha representado durante buena parte del siglo XX. Los productos, la forma en que nos relacionamos con los productos, el consumo, las formas de consumo, implican adaptaciones culturales. También hay una cultura de la escasez que se transmite, cómo vivir con poco, y hay una cultura consumista que se transmite también. Esa necesidad de estar a la última, de consumir lo último, en la medida en que se pueda. Bien, y luego tenemos componentes no materiales de la cultura. Los vamos a ver de lo más básico a lo más complejo. El componente más básico de la cultura no material son los símbolos. Vais a estudiar comunicación en teoría de la información y eso sobre esto. Habréis visto ya en secundaria. Bien, ¿qué son los símbolos? Si nos fijamos en estas ilustraciones, todas corresponden a chapitas de la entrada de servicios en bares, en discotecas, en sitios normales. Más o menos somos capaces de comprender casi todos estos, si los vemos, lógicamente, en su sitio.
Si vemos este símbolo de frikis de la Guerra de las Galaxias puesto en la puerta de la facultad, pues no nos hace pensar que hace referencia a eso, pero si lo vemos en una puerta al fondo a la derecha, en un bar, pues sabemos que hace referencia a servicios, a los servicios. Por diversos que sean, conseguimos interpretar a qué se refieren. Bien, pues por tanto los símbolos son aquello que para quienes comparten una cultura, para quienes la comparten, tiene un significado específico y que les sirve para entender la sociedad en la que viven, para moverse y así construir su propia vida a través de la interacción con las cosas, con los objetos, con las personas, con las instituciones, etcétera. Esos símbolos nos ayudan. Esos símbolos son una expresión más de esa variabilidad de las culturas, porque los símbolos, todo eso, son arbitrarios, incluso aquellos que nos pueden parecer más naturales. O sea, si nosotros pensamos que todos estos símbolos se refieren a este estándar, digamos, esto nos parece muy natural, pero pensemos que alguien, el primer choque de cualquier visitante de una selva amazónica que no haya salido nunca y se enfrente a esto, de forma natural no le tiene por qué sugerir nada. No solo eso, posiblemente, como ha ocurrido siglos atrás, a lo mejor dentro de 40 años, pues esto se parece más a lo que vista un hombre que a lo que vista una mujer, o viceversa. ¿Por qué pensamos que esto es una mujer y esto es un hombre? Y sobre todo, pensar que eso tiene relación con un aseo, con unos aseos, es algo totalmente arbitrario. Es una decisión que se ha tomado en un momento determinado y la cultura lo asimila. Bien, con esos símbolos, con esos signos básicos que son arbitrarios, construimos lenguajes, el siguiente elemento fundamental. El lenguaje, que no es más que un sistema de símbolos que nos permite comunicarnos entre sí. Entre sí dentro de una sociedad, de nuevo, dentro de quienes compartan esa cultura, porque quienes compartan esa cultura van a compartir ese lenguaje. Bien, es un elemento fundamental de la naturaleza humana porque permite la reproducción cultural, es decir, la transmisión intergeneracional entre generaciones del pack de cultura acumulado. Bien, en relación con el lenguaje, hay que insistir también en esa variabilidad y ver el lenguaje con el concepto de la relatividad y el relativismo. Decimos relativismo lingüístico, ¿por qué? Porque precisamente el propio lenguaje conforma nuestra manera de pensar, porque es un elemento fundamental de la cultura a la que pertenecemos, precisamente, pero el propio lenguaje. Percibimos el mundo dependiendo de la lengua de que hablamos de forma distinta. No es lo mismo formarse con una lengua que utiliza muchas palabras, muchos términos para describir las cosas, que respecto a otra que unifica pues, esos términos alemanes, esas palabras alemanes que incorporan desde la declinación un montón de información en una palabreja. Han sistematizado, mientras que con una lengua latina hay que hacer unos recovecos para llegar a lo mismo. Bien, la lengua, por tanto, nos hace pensar de una forma u otra, y lo he hecho, pues muchas personas que al aprender determinadas lenguas modifican parte importante su personalidad. El aprendizaje de determinadas lenguas, no solo porque te abra otras culturas, claro, exactamente, pero el propio manejo de esa lengua modifica de alguna manera. Y por otro lado está la relatividad lingüística. Todas culturas han construido su sistema de lenguaje adaptado a las necesidades de esa cultura, en ese
En ese sentido, pues bueno, pues hay incluso pues, términos que pueden no existir en unos lenguajes, en otros sí, o la forma de expresar. No es lo mismo un lenguaje generado en las superficies heladas de Groenlandia que un lenguaje surgido en la Amazonía, donde tú tienes que tener una capacidad para describir la gama enorme de verdes en los que te tienes que mover. Cada verde significa algo desde un estado de la vegetación o del tiempo, o una presencia o no presencia de determinadas fuerzas de la naturaleza o determinados respecto a lo que uno puede tener en Groenlandia, donde no haya, donde ni siquiera existe ese verde de esas plantas. Bien, por tanto, tenemos por un lado relativismo lingüístico, según qué lengua hablemos, nuestra personalidad varía en una serie de elementos, y la relatividad lingüística. Las lenguas dependen en su construcción de su entorno. Para entender esto, pues bueno, mirad el vídeo que está en la carpeta, que aquí no se reproduce bien, así que prefiero que lo miréis de forma separada. Ese vídeo color carne expresa muy bien esa idea del relativismo cultural, perdón, del lenguaje. Bien, tenemos luego los componentes no materiales que tienen más relación, digamos, con el objeto de la sociología directamente, o que más se suelen relacionar, porque se ocupa, por un lado, los valores y creencias. Son elementos que se construyen con ese lenguaje hecho de signos. ¿Qué son los valores? Hablamos mucho de valores en los últimos tiempos porque la sociedad está en un proceso de transformación. Los valores son modelos culturalmente definidos, es decir, definidos por cada cultura, con los que las personas evaluamos qué es deseable o no deseable, qué es bueno o bello o feo o malo, y nos sirven como pauta de vida en la sociedad. Esos son los valores. Esos valores a veces pueden ser inconsistentes. En momentos de cambios sociales, veremos luego el concepto de anomia en su momento. Junto a los valores están las creencias, en las que se afirman precisamente muchos de los valores. Una creencia no es más que un enunciado específico que unas personas consideran cierto. ¿Crees o no crees en Dios? ¿Crees o no crees que todos los hombres y mujeres somos iguales? Son creencias que están estrechamente relacionadas con los valores y los sostienen. Bien, pues con esos valores y creencias, finalmente, digamos, en la escala más compleja de los componentes culturales y materiales están las normas sociales. ¿Qué son las normas sociales? Pues son el conjunto de reglas y expectativas sociales, es decir, qué se espera de alguien a partir de las cuales una sociedad regula las conductas. Hay normas de todo tipo, hay normas proscriptivas que prohíben determinadas cosas, no se permite conducir por la derecha, por la izquierda en nuestro país, en otros es al revés, y hay normas prescriptivas que prescriben qué es lo que hay que hacer. Para matricularse, primero uno tiene que pagar la matrícula. Por tanto, normas que prohíben, normas que obligan a hacer determinadas cosas. Otra división, hay más, pero no podemos verlo todo, lógicamente. Otra división importante es una división entre lo que son mores y costumbres, o fourways, o hábitos. Los mores, que utilizaban los romanos, hace referencia a aquellas normas duras, pudiéramos decir, reglas que determinan lo que es una conducta moral o inmoral. Suelen tener una carga emotiva importante, una respuesta, si uno las incumple, directa, inmediata, de castigo, el pellizco de la madre cuando uno se pone a molestar
en el sitio en el que no debe, o la multa cuando uno se para y el radar le hace la foto. More. Y costumbres o hábitos. Los costumbres y los hábitos, los fourways, que en los primeros desarrollos de la antropología se incorporó ese nombre, son pues reglas de conducta que nos ayudan en la vida cotidiana, pero que no tienen connotaciones morales necesariamente. Pues bueno, uno va a comer y se espera de él, pues en algunas sociedades, que se eche unos buenos eructos después para demostrar que le ha gustado, o en otras que llegue ya a la comida con parte de la comida, que contribuya a ella, o venga con la botella de vino, o la forma de pagar a escote en un sitio respecto a otros. Son costumbres que se nos imponen también, pero digamos que no hay un castigo inmediato si no se cumple. Bien, empezamos presentando la sociología sobre la idea de que cada ser humano es único. Paradójicamente, la sociología, que se ocupa de buscar las regularidades y se le acusa normalmente de que tratamos a los seres humanos como si fueran números iguales, nada más lejos de la realidad. Porque el concepto de cultura, precisamente, es en el que se basa la comprensión de que absolutamente cada individuo es único. ¿Por qué? Porque cada individuo es el resultado del tamiz, del cruce, del entrecruce de diversos niveles culturales, en los que se va a encontrar además en momentos vitales distintos, tanto suyos como de aquellas personas con las que interactúa y que le van a transmitir esos valores y creencias. El resultado es una variabilidad enorme. Las combinaciones y permutaciones son infinitas. Hasta ahora pues llevamos, no sé si 15.000 o 20.000 millones, no creo que lleguemos a tantos habidos seres humanos habidos en el planeta, todos distintos. Bien, ¿por qué? Porque desde los niveles más bajos de la sociedad encontramos diversidad. Encontramos diversidad a nivel familiar, a nivel de las familias. Cada familia expresa en su vivir cotidiano y transmite a sus hijos en el proceso de socialización, consecuentemente, una forma particular de ver el mundo y de actuar en él. Hay padres, ya apenas vosotros ya no se dará un caso nadie en el que llame a los padres de usted, pero lo hay en determinadas familias todavía, en determinadas en otras sociedades, y hasta hace muy poco lo había en mi generación, había todavía bastante gente que llamaba a sus padres de usted, mientras que otros los llamábamos de tú. Esa distancia social con el progenitor es un elemento que diferencia. Distancia o cercanía. Los estilos de relación más pudorosos, más abiertos. Hay familias donde todo el mundo va desnudo por los pasillos en un momento u otro, mientras que en otros pues todos se encierran y están las habitaciones llenas de cerrojos y los baños llenos de cerrojos. No vaya alguien a ver a su madre o a su padre desnudo, o viceversa, o a ver a su hija o a su hijo desnudos entre sus hermanos. Son estilos más o menos pudorosos. Hay familias que son más colaboradoras o más competitivas con sus propios miembros. Hay familias que se sientan a la mesa y se tiran todos como lobos sobre la comida, y el que más chufle capador. Decía, mientras que hay otras que se autoorganizan casi de forma automática, otras donde la madre o el padre reparte de forma equitativa en función de las necesidades de cada cual la comida. Son formas distintas, familias que les cuesta poco recibir a gente en casa, otras que les cuesta muchísimo, que les molesta que los niños lleguen con amigos. Por tanto, ahí tenemos diferencias culturales que se transmiten también. Pero en los barrios en los que vivimos, en el vecindario, también hay una variabilidad cultural enorme. Los barrios tienen a menudo una identidad propia, pero es que hasta la calle puede tener una identidad propia. Hay muchas calles, yo he vivido varios años en una, en la que se hacían a lo largo del año un par de festejos o tres de la calle.
exclusivamente de la calle, y salía la gente allí, se hacía la barbacoa, la no sé qué. Los barrios marcan una identidad importante. ¿Por qué? En el proceso de socialización, porque el entorno de la casa familiar es justamente el territorio en el que se perciben las primeras influencias externas, tanto de su medio ambiente biofísico como de su medio ambiente social. Hay barrios donde uno entra e inmediatamente están observándoles por la ventana. Cualquiera que entre en el barrio y no sea sospechoso, esas urbanizaciones, y no sea conocido, es sospechoso. Mientras que a otros barrios donde si a uno se le ve parado, pues al contrario, enseguida sale alguien a decir, busca algo, necesita, le puedo ayudar. ¿No? Son formas distintas, otros donde, bueno, uno tiene que ir con la mano protegiendo la cartera, otros son más seguros, por tanto ese entorno es importante. Las diferencias locales vuelven a entrecruzar diferencias. Bueno, quienes sois de pueblo, pues tenéis todos los elementos, sabéis que perfectamente las formas de hacer las cosas en vuestro pueblo y la forma de hablar son las más naturales y normales, y todos los de los pueblos de alrededor en realidad no saben vivir, digamos. Es decir, entendemos que las formas de habla particulares de esos dichos específicos, esos acentos específicos, que parece mentira, ¿no? Que dice con el mismo lenguaje, la misma lengua, y sin embargo, a apenas 1 o 2 kilómetros de distancia, una comunidad, que además tienen mucha interacción, pronuncie de forma distinta determinadas cosas, determinadas palabras o determinadas letras. El derecho consuetudinario, es decir, el derecho de costumbre, que cambia, hay estilos, pueblos, municipios más cooperativos o más competitivos, en los que se agrupan la propia arquitectura, el propio urbanismo de los pueblos marca esas diferencias culturales, donde las casas ni siquiera se rozan, pueden estar muy cercanas una a otra, pero no se llegan a rozar, mientras que en otros las casas se apoyan una sobre otra, conforman un apoyo mutuo, que en su momento, inicialmente, culturalmente, pues tendría una función de muralla frente al exterior. Bien, las fiestas, los cultos, el estilo a veces de cultivar los mismos productos varía. Las culturas regionales, pues no hace falta detenernos en las enormes diferencias culturales. Hay países donde hay una gran uniformidad cultural, pero hay otros, como España, donde las diferencias son enormes, incluso lingüísticas, pero aunque no haya diferencias lingüísticas, con o sin lengua propia, sabemos que hay unas diferencias enormes. Bien, solo teniendo en cuenta estos elementos, la cultura familiar, el barrio, el ámbito local, el ámbito regional, pues fijaos cuántas combinaciones distintas se pueden hacer. Cuando hablábamos de cómo incluso hermanos pueden ser tan distintos, porque depende de en qué momento distinto han nacido, en qué momento de la familia, de la situación de la familia o de la relación de los padres ha nacido uno u otro, eso condiciona. Pero además puede que hayan nacido en calles distintas, en ciudades distintas. Bien, esos niveles de identidad cultural van más allá del territorio que hemos visto. Los sistemas organizacionales tienen sus propias culturas. Hay culturas dominantes en organizaciones, en las empresas, en las administraciones públicas, pueden trabajar de forma distinta, tener sus propias reglas. Hay culturas nacionales, a nivel ya nacional, y no tenemos que detenernos, entretenernos mucho en eso, pero hay culturas supranacionales, hablamos de Hispanoamérica o Latinoamérica en un sentido más genérico, pues todos el ámbito vinculado con el mundo latino, con Italia, Francia, España, Portugal. Hablamos de cultura europea, de cultura norteamericana. Hablamos de civilizaciones que son culturas distintas. El Occidente frente al Islam, que es el más socorrido, el ejemplo más socorrido, pero el más claro y evidente.
Ahora hablamos incluso de una cultura universal, de la globalización que está generando una cultura universal que paradójicamente, como veremos, no limita las culturas locales y nacionales, sino que las ha, por el contrario, las ha exasperado. Bien, por tanto, las culturas son muy diversas. La diversidad cultural es un elemento fundamental para el estudio de las sociedades, la comprensión de ese concepto de diversidad. Porque la cultura expresa diferencias sociales, diferencias entre las estrategias adaptativas que han tenido las distintas sociedades o comunidades, etcétera, como la propia segmentación social que se produce en cada sociedad, la división hay entre segmentos dentro de una misma sociedad. El mundo gitano frente al mundo payo dentro de la sociedad española, que era una de las divisiones tradicionales, ahora se ha complejizado con la presencia de otras muchas comunidades culturales migrantes. Bien, frente a esa diversidad cultural se puede abordar de dos formas claramente distintas. Si la sociedad y los individuos en la sociedad se enfrentan a esa diversidad, que a veces es un choque, la propia diversidad, de forma distinta. Hay dos perspectivas, digamos, dos extremos. Uno, el etnocentrismo y otra, el relativismo cultural. El etnocentrismo, hablamos de etnocentrismo para referirnos al hábito de juzgar otras culturas según los parámetros de la propia. Es decir, como decía antes, tendemos a considerar que nuestra forma de hacer las cosas es la forma natural. Y como lo hacen las otras culturas es lo raro. Una forma que no entendemos muchas veces. Bien, pues ese etnocentrismo puede limitar la comprensión de problemas, de situaciones, etcétera, porque no somos capaces de entender en su posición esas diferencias. Los antropólogos, para superar esa limitación, han desarrollado una herramienta metodológica que son los conceptos de éthique-émique, es decir, de interpretar una cultura desde los propios presupuestos de esa cultura, encontrarle la lógica a sus comportamientos, o la perspectiva ética, que es verla desde fuera, desde una perspectiva racional. Dice, ¿por qué hacen esto? Pues porque en realidad tienen esta limitación ambiental. La perspectiva émica es verla dentro de la lógica de la cultura, no porque tienen esta religión, que tiene estos valores. Bien. El otro extremo es el relativismo cultural. O sea, un lado es quienes son incapaces de entender otras culturas porque lo ven desde sus propios parámetros, y el relativismo cultural, que sería la disposición a juzgar cada cultura según sus propias bases. Ambos extremos, digamos, ambas actitudes, generan en las sociedades problemas serios y conflictos. A medida que se van entremezclando las sociedades y en el marco de esa globalización en todos los sentidos, genera más problemas. ¿Por qué el etnocentrismo? Pues puede generar actitudes xenófobas hacia los forasteros, hacia los distintos, etc. El relativismo cultural puede generar también problemas importantes. ¿Por qué? Porque puede conducir a un relativismo moral. Si podemos comprender cualquier forma de hacer las cosas de un modo distinto al que consideramos, al que es normal en nuestra cultura, en nuestra sociedad, podemos llevarnos eso a relativizar cuando llegamos a la altura de las normas y valores, a relativizar determinados comportamientos. El debate que en determinados momentos se planteó, ahora ya pues todas las sociedades han asumido que la ablación del clítoris a las mujeres es una barbaridad en estado puro, y más allá de las diferencias culturales, pero hace décadas llegaba a ponerse en discusión dentro de los propios países occidentales hasta qué punto, qué derecho tenemos nosotros de intervenir
en la forma en que, o fenómenos como pues esa costumbre de la etnia gitana, de quienes mantienen más sus rasgos culturales, de casar a las niñas a los 13, 14 años, o de comprobar la virginidad mediante una irrupción en su cuerpo. En torno a eso se plantean debates de hasta qué punto, desde fuera de esa cultura, se puede imponer una adaptación bien. Por tanto, esa actitud hacia las diferencias culturales, el etnocentrismo, el relativismo cultural, puede plantear problemas, son formas de abordarlas, pueden plantear problemas. Bien, la cultura decimos que se transmite y así se reproducen los esquemas de la sociedad, pero lógicamente hasta sociología no estudiamos en educación secundaria, pero es historia muchísimo. Y la historia pues, nos permite ver los cambios tan profundos que se han producido en la sociedad, aunque en realidad luego lo que aprendamos sea hechos históricos, sucesiones de reyes, de personas, de batallas. La historia es una sucesión de cambios culturales también. Y esos cambios culturales, en esos cambios culturales está precisamente la fuente de casi todas esas batallas y sucesiones de reyes y de tal, y de dinastías, etc. El cambio cultural se produce por invenciones, por descubrimientos y se extiende mediante lo que llamamos la difusión cultural. Los medios de comunicación son en las sociedades modernas los agentes fundamentales de la difusión cultural, de las novedades, de las mutaciones. La cultura está en permanente estado de mutación. Decíamos, hablaba de cómo Spencer hablaba de la evolución supraorgánica, el proceso de funcionamiento, pero el proceso de funcionamiento era exactamente el mismo que en la evolución orgánica, que en la evolución biológica. En la evolución biológica continuamente se producen al azar mutaciones, algunas de las cuales pues resulta que se convierten en funcionales, tienen éxito reproductivo y sobreviven y terminan generando una diversidad, una variabilidad, una variación biológica. En el caso de la cultura ocurre lo mismo. Continuamente a la gente se le ocurren nuevas formas de cantar, nuevas formas de vestir, nuevas formas de comer, nuevas formas de hacer las cosas. Algunas tienen éxito y otras no. Y bueno, pues depende de esos irán. Bien, esos cambios a menudo provocan desajuste cultural. Claro, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma y de pronto tiene éxito o cierto éxito otra forma distinta de hacer las cosas. Eso, además, genera conflictos serios a veces. ¿Por qué? Porque los elementos culturales no cambian al mismo ritmo. Hemos visto en los últimos 20 años, 25 años, un desarrollo aceleradísimo de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, no todos los elementos de la sociedad han cambiado al mismo ritmo. Y eso genera a menudo conflictos. Una buena parte de la última gran crisis económica deriva del desajuste entre el mundo financiero y las posibilidades que introducía la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, cuando uno puede jugar en la bolsa simultáneamente después de 2 siglos, en algunos casos 3 siglos que tienen las bolsas o más incluso, después de 2 siglos de que los inversores se moviesen en torno a la bolsa de su ciudad o de su país o de poco más y al ritmo que marcaban los medios de comunicación, que de pronto uno pueda intervenir en la bolsa que se está abriendo y en la bolsa que se está cerrando en el otro lado del mundo gracias a la telemática, a las telecomunicaciones, es un hecho. Bueno, pues esos procesos de adaptación, de ajuste entre los distintos elementos de la cultura, a menudo generan conflictos. En cualquier caso, hay una tendencia a que tarde o temprano, todas las sociedades y en el marco de todos los cambios, hay una tendencia a la integración cultural.
con lo cual todos los elementos vuelven a encajar unos con otros. Alcanza, digamos, la cultura su punto de homeostasis, de equilibrio entre todos los elementos. No durará mucho, porque estamos siempre en ese proceso